Bueno, muy bien, vamos con la pregunta uno. En la pregunta uno nos dan un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y se nos pide escribir la matriz asociada al sistema. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es escribir los coeficientes de las ecuaciones. Vamos a comenzar con la primera ecuación, que es 2x más 2z igual a 14. Entonces podemos ver que la segunda ecuación, 4x menos 3y más 7z igual a 25, y la otra 8x menos 9y más 2z igual a menos 13. Bueno, entonces nada más vamos a pues quitar las letras y vamos a dejar solamente los coeficientes. Lógicamente en la primera ecuación, como no hay y, entonces es como si dijera 2x más 0y más 2z igual a 14. De manera que ponemos los coeficientes de esa primera ecuación, 2 para la x, el 0 para la y, repito que no está, el otro 2 para la z y el 14. En la segunda ecuación, obviamente los coeficientes serían 4 menos 3, 7 y 25. Y en la última, por supuesto, 8 menos 9, 2 y menos 13. Como podemos ver, después de escribir los coeficientes de las letras, se traza una línea vertical y se acostumbra poner después de esa línea a la derecha los términos independientes, o sea, los términos que no tienen letra. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de lo que se trata esto es de acomodar el sistema para que se forme un sistema, una matriz que vamos a reducir por el método de Gauss-Jordan. ¿Y en qué consiste el método de Gauss-Jordan? Bueno, nosotros tenemos que procurar que en la última fila se hagan cero los dos primeros coeficientes y que quede solamente un 1. Y luego tenemos que procurar que en la segunda fila el primero y el segundo coeficientes se hagan cero, para que solamente quede el coeficiente de en medio y que quede igual a 1. Y que en la primera fila se haga igual a 1 el primer coeficiente y el segundo y el tercer coeficiente se hagan cero. Entonces los pasos vienen aquí especificados. El primer paso que se hizo en este caso fue intercambiar la fila 1 por la fila 3. Luego podemos ver que en el segundo caso, a la fila 2 se le restaron los coeficientes de la fila 1 multiplicados por un medio. Si nosotros nos fijamos acá, vemos que aquí exactamente, el 8 dividido entre 2 es 4. El primer coeficiente es el que nos va a servir como guía. Nosotros podemos ver que si a los coeficientes, si el primer coeficiente, que es 8, de la fila 1, lo multiplicamos por un medio, o sea, lo dividimos entre 2, eso nos va a dar 4. Entonces yo voy a tomar la fila 2 y le voy a restar los coeficientes de la fila 1, pero divididos entre 2. ¿Qué pasa si al 4, que es el primer coeficiente de la fila 2, qué pasa si yo le resto 8, pero multiplicado por un medio?
Bueno, tendríamos 4 menos 8 multiplicado por un medio, o sea, 4 menos 4, eso nos da 0. El primer objetivo es ese, lograr que el primer coeficiente de la segunda fila sea un 0. Entonces, repito siempre, a la segunda fila nosotros vamos a restarle o sumarle la primera fila multiplicada por algo. De manera que el primer coeficiente de la segunda fila se vuelva 0. En este caso, era tomar la primera fila, para que ese 8 se convierta en 4, se multiplica por un medio. Entonces, a la segunda fila le resto la primera fila multiplicada por un medio. Por eso nos quedó este 0 aquí. Lógicamente hay que hacer lo mismo a los otros números. Al menos 3 hay que restarle el menos 9 multiplicado por un medio. Y al 7 hay que restarle el 2 multiplicado por un medio. En ese caso esos no necesariamente me van a dar 0. Pero sí logramos que este primer coeficiente sea 0. Luego vamos a hacer lo mismo pero con la fila 1. Con la fila 3, perdón. Vamos a tratar de que este 2 de aquí sea 0. Entonces, a la fila número 3 vamos a restarle la fila 1. Pero veamos, en la fila 1 hay un 8 aquí. Entonces, si yo quiero a este 2, le resto ese 8, pero multiplicado por un cuarto. Porque 8 multiplicado por un cuarto da 2. Entonces, a este 2 le resto este 8 multiplicado por un cuarto. O sea, a este 2 le resto 2. Y por eso me da 0. Cuando ya tenemos un 0 en la primera entrada de la segunda y de la tercera fila, entonces nosotros vamos a hacer lo posible por hacer desaparecer ahora este término que está aquí, el segundo de la tercera fila. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces nosotros vamos a restarle a la tercera fila la segunda fila. En este caso aquí, por comodidad, eso es algo que no es obligatorio y que se debe ir perfeccionando con mucha práctica, porque el método de Gauss-Jordan obviamente es un método que requiere mucha práctica. Aquí, por ejemplo, vemos que está este paso en donde la fila 2 se intercambió por la fila 3. Bueno, ese paso es para facilitar las cosas, pero no es indispensable. Ese paso se hace solamente para que los números de abajo queden como más simples que los de arriba. Ahora, nosotros podemos fijarnos en algo. Repito, esto hay que desarrollarlo con práctica. Si yo multiplico este número de aquí, el 9 cuartos, por 2 tercios, eso me da 3 medios. Entonces, si yo este 9 cuartos lo multiplico por 2 tercios, me da 3 medios, que es el de aquí abajo. Y entonces a la fila 3 le resto la fila 2 multiplicada por 2 tercios. Y así logro que este número sea 0. Y después, cuando ya me queda un numerito aquí solo, lo que hago es multiplicar la tercera fila por el inverso de ese número. Y al multiplicar toda la fila 3 por un quinto, es decir, dividirla entre 5,
me queda aquí un 1, que es lo que queríamos. Pero todavía nos queda hacer que este elemento, que el tercer término de la segunda fila sea un 0 y que este sea un 1. Entonces, cuando ya hemos llegado aquí a un 1, vamos a multiplicar siempre. Digamos que lo que hemos hecho hasta aquí es como lo más difícil. Después de aquí, de que se tiene un 1 acá, es muy mecánico. Cuando ya tenemos un 1 aquí, vamos a multiplicar esa fila, la fila 3, por el inverso de este. Y entonces a la fila 2 le restamos la fila 3 multiplicada por el inverso de este. Repito, a la fila 2 se le resta siempre la fila 3, pero multiplicada por el inverso de este número de aquí, de la tercera entrada. Eso ya es mecánico, siempre. Repito una vez más, a la fila 2 se le resta la fila 3 multiplicada por el inverso de este. Eso hace que inmediatamente aquí quede un 0. Y después otra cosa es también mecánica, que a la fila 1 se le resta la fila 3, ¿ok? Se le resta la fila 3, pero multiplicada por algo que haga que este 1 quede igual a este 2. Para que este 1 quede igual al 2, la fila 3 hay que multiplicarla, lógicamente, por 2. Entonces, a la fila 1 siempre le vamos a restar la fila 3, pero multiplicada por el número que quede aquí, por este que quede aquí. Eso siempre, automáticamente, fila 1 menos la fila 3 multiplicada por este de acá. Veamos que con eso ya logramos que este también sea un 0. Luego vamos a hacer otra cosa que también es mecánica. La fila 2 siempre multiplicada por el inverso de este numerito del medio, de este. Eso es lo que tenemos acá. Y vemos que aquí ya va quedando 0, 1, 0 en la segunda fila, 0, 0, 1 en la tercera. Otra cosa que también es mecánica. A la fila 1 siempre le vamos a sumar la fila 2, pero multiplicada por el opuesto de este numerito. Y entonces, al sumarle a la fila 1 la fila 2 multiplicada por este opuesto, este número de aquí nos va a dar 0. Y el último paso es multiplicar la fila 1 por el inverso de este mismo que está acá. Por eso multiplicamos 1/8 por F1. Ahí ya nos quedó el arreglo que buscábamos. Lógicamente que este procedimiento no se puede aprender pues en un minuto. Obviamente hay que practicarlo, pero eso es lo que se busca. Que queden los coeficientes de las filas, el primer coeficiente de la primera fila, el segundo coeficiente de la segunda fila y el tercer coeficiente de la tercera fila igualados a 1. Y los números que nos queden en esta columna serán los resultados de la ecuación. En este caso la x es igual a 3, la y es igual a 5 y la z igual a 4. Ahora tenemos la pregunta número 2, que está sumamente relacionada con este tema anterior. A nosotros nos han puesto un enunciado y nos están diciendo que por cada tonelada de antracita y por cada tonelada de bituminoso, que son
minerales, se produce cierta cantidad de energía. Vamos a devolvernos aquí un momentito al enunciado. Vamos a fijarnos en el enunciado del proyecto para exactamente recordar qué es lo que dice la ecuación. Aquí nos están diciendo que una planta de vapor quema 2 clases de carbón, antracita y bituminoso. Por cada tonelada del compuesto A quemada se produce 27.6 millones de BTU de calor. El BTU es una unidad de calor inglesa. Se producen 3.100 gramos de dióxido de azufre y 250 gramos de materia en partículas. Y por cada tonelada de B, pues se producen 30.2 millones de BTUs, 6.400 gramos de dióxido de azufre y 300 gramos de materia en partículas. Ahora nos dicen que durante cierto periodo se produjeron en total 162 millones de BTU, 23.610 gramos de dióxido de azufre y 1.623 gramos de materia. Y nos piden calcular cuántas toneladas de cada tipo de carbón se ha utilizado. Bueno, vamos a devolvernos a la solución propuesta. Y aquí podemos notar que se planteó una ecuación porque si por cada tonelada del mineral A se producen 27.6 millones de BTU, entonces podemos observar que aquí en esta ecuación tenemos ese 27.6 multiplicado por A, que es el número de toneladas del mineral A que se han quemado, más 30.2 millones de BTU por cada tonelada del mineral B. Eso tiene que dar el total de BTUs producidos, que son 162 millones. Y refiriéndonos a la cantidad de dióxido de azufre, por cada tonelada de A se producen 3.100 gramos. Entonces aquí hemos multiplicado 3.100 por A y 6.400 gramos por cada tonelada del mineral B. Por eso aquí aparece 6.400 por B. Y eso se ha igualado al total de dióxido de azufre, producido, que es 23.610. Ahora bien, tenemos una información adicional que nos sirve para plantear una ecuación más, pero esa ecuación más no es necesaria, no es indispensable, en cierta forma no es indispensable, porque para resolver un sistema de ecuaciones se necesita tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Y aquí ya tenemos dos ecuaciones porque solamente tenemos dos incógnitas, que es la cantidad de toneladas del mineral A y la cantidad de toneladas del mineral B. Sin embargo, vamos a plantear la tercera ecuación, porque si nuestra respuesta es correcta, también los valores que encontremos tienen que satisfacer, tienen que hacer que se cumpla esa ecuación 3. Y esa ecuación 3 dice que por cada tonelada del mineral A se producen 250 gramos de partículas y 360 por cada tonelada B, y que eso es igual al total de partículas, que es 1.623. Sin embargo, nuestro sistema de ecuaciones lo vamos a conformar con las dos primeras ecuaciones. Aquí las hemos escrito. 3.100 por A más 6.400B es igual a 23.610. Y 250A más 360B es igual a 1.623. Vamos a quitar las letras y vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Entonces acá estamos aplicando un pequeño Gauss-Jordan. Cuando el sistema está formado por dos ecuaciones, pues hay otras formas de hacerlo más fácil, pero las indicaciones del problema decía que se tenía que resolver por el método de Gauss-Jordan. Aquí está muy fácil. A la fila 2 vamos a restarle la fila 1 multiplicada por 25/31. Bueno, eso hizo que aquí este coeficiente fuera 0. En realidad lo que se hace siempre, si lo podemos notar, es que nosotros vamos a restarle a la fila 2 la fila 1. Pero la fila 1 se debe multiplicar por una fracción que arriba tenga este número y abajo tenga este otro.
O sea, yo pongo siempre, siempre, siempre fila 2 menos y voy a formar una fracción. La fracción debe tener arriba este número y abajo este otro. 250 arriba y 310 abajo. Lo que pasa es que aquí se simplificó porque 250 entre 310, pues a ambos se les puede tachar el 0 y queda 25 entre 31. Pero eso es lo que se hace siempre. A la fila 2, perdón, se le resta la fila 1, pero la fila 1 debe ir multiplicada por una fracción formada con este numerito aquí arriba y este abajo. Y eso ya nos da que se hace un 0 acá. Luego la fila 2 se multiplica por el inverso de este número, aquí lo tenemos, y ahí ya tenemos que aquí hay un 1. Y ahora vamos a restarle a la fila 1 la fila 2 multiplicada por este numerito de acá, que es lo mismo que vimos en la pregunta anterior, solo que aquí se hace mucho más corto porque el sistema es mucho más pequeño. Con eso se logró que este número se hiciera un 0. Y ahora la fila 1 se multiplica por el inverso de este, quedándonos así. Esto quiere decir que del compuesto A, del mineral A, se han quemado 39 décimos. Notemos que ese es el resultado acá. Y del B, 9 quintos. Entonces, bueno, 39 décimos es lo mismo que 3.9 y 9 quintos es lo mismo que 1.8, por lo que tiene que ser 3,9 toneladas de antracita, el compuesto A, y 1.8 toneladas de bituminoso.